Muy bien, Vicente, pues muy contento de saludarte, muy agradecido por la invitación y también muy contento de poder platicar con tu auditorio. Gracias, Juan. Oye, pues hablemos de Roberto Palazuelos porque vi que por ahí pusiste en Twitter algo importante. ¿Por qué Roberto Palazuelos traía un teniente del ejército? Porque él mismo lo dice en estas entrevistas que han quedado ahí grabadas en redes sociales. No, hombre, pues es un tema de profundo análisis, el de Roberto Palazuelos puede sonar pues muy farandulero, como de ocurrencia, pero no es un asunto menor. Y aquí, si te parece, me gustaría partir de Movimiento Ciudadano, porque es el partido político, pues buena ondita, ¿no? Que dice trabajar por un México en paz, justo, verde, igualitario, y ha movido sus cartas de tal manera que, por más increíble que parezca, pues ya tiene Vicente dos gobernaturas, son Jalisco y Nuevo León, y dignas tristemente de análisis ambas. Jalisco, por su parte, en el autoritarismo, los abusos, en el retroceso, y Nuevo León unos reflectores, ¿no? Con un gobernador ligado a organizaciones criminales, con gastos de campaña poco transparentes, recursos presuntamente ilícitos, y bueno, todo lo que ya conocemos y mucho se ha hablado sobre la comunicación política de Samuel. Y ahora busca Movimiento Ciudadano una tercera gubernatura a través de un personaje que, Vicente, es tan impresentable que los dos que acabo de mencionar podrían parecer de convento junto a él. O sea, el tristemente célebre Roberto Palazuelos. ¿Qué podemos decir de él que no se haya dicho ya en los últimos días? ¿Qué hay más allá de sus declaraciones en las que dice, por un lado, que ya está haciendo lista, ¿no?, de las personas que hablan mal de él para cuando llegue a ser gobernador, a titular del Ejecutivo, dice, pues ajustar cuentas? ¿Qué hay detrás de que no tiene empacho? E incluso presume que estuvo y participó en una balacera en la que mataron a dos personas que, como dices, Vicente, traía, así como si fuera un objeto, a un teniente del ejército. Y aquí es una historia muy larga, en la que, como resultado de ella, lo vemos hoy regocijándose mientras platica como si fuera un poema, ¿no?, que utilizaba aviones de la nación para llegar a casas de Fonatur, donde efectivos de las Fuerzas Armadas le servían. Y entonces uno se pregunta, o sea, si hacía todo eso siendo nadie, ¿qué podría hacer siendo gobernador? O sea, no quiero ni pensarlo. Vicente Palazuelos es una rémora que toda su vida ha querido ser tiburón. Ha rodeado a cazones, a cachorros de tiburón desde adolescente, comienza las obras que dejan a su paso y aprovechando las corrientes que su nado dejan. Es el claro ejemplo de la revista, el amigo del amigo, ¿no?, el invitado eterno que se prueba para ver si le queda la chamarra vieja que su cuate poderoso ya no usa. Pero lo que él quiere es ser el que regala la chamarra. Nada más no tiene la sustancia para hacerlo. O sea, tiene todo menos lo esencial. Entonces se frustra. Y esa frustración es notable en una, ¿cómo decirlo?, absoluta incompetencia para manejar la frustración. Y ahí lo vemos, ¿no? Estalla la primera cuando su eterna máscara bronceada no cubre como él quisiera quien realmente es, que es nadie. Está hueco, no tiene proyecto, carece de empatía, no le preocupa pues nada ni nadie que no sea él mismo o lo que él entiende como él mismo. O sea, a Palazuelos lo que le interesa es el poder por lo que puede representarle en su ostentación. Si llegara a ser gobernador de Quintana Roo, pues entonces se gastaría los recursos de este pueblo, del pueblo quintanarroense, en el estilo de vida del cual ha sido invitado toda su vida. Ahora, no dudo que quisiera comprar incluso hasta un avión, ¿no?, como el que Calderón le compró a Peña Nieto. Pero esto ya lo sabemos. ¿Qué es lo que no se ha dicho, Vicente? Primero, ¿quién en su sano juicio quiere que Palazuelos sea gobernador? Y la respuesta más rápida que nos podría venir a la cabeza es nadie, ¿no? Pero no es una respuesta correcta, porque son varios. Entre ellos, claro, Dante Delgado, Ranauro y muchos más allá en Movimiento Ciudadano. Si no lo quisieran de plano, no lo habrían invitado a la precampaña. Pongamos que la regaron y que no veían Big Brother o demás productos basura televisivos cuyo protagonista era Palazuelos. Bueno, que no me digan que en los últimos días no se han enterado de sus declaraciones, esas que dejan ver quién es ese tipo, y que no me digan que no redactaron, o ya cuando menos revisaron y aprobaron el comunicado que hace Palazuelos después de haber amenazado a quienes hablan mal de él. Un comunicado cínico en el que se extraña de lo mal que se interpretó su amenaza. En fin, Vicente, aquí hay que ampliar la perspectiva de la mirada y darnos cuenta que estamos hablando de un mafioso que está siendo lanzado para ser gobernador de Quintana Roo. Estado en el que el crimen organizado tiene asoleada la población, en el que la delincuencia quita y pone, y en el que el desarrollo turístico encuentra
en las zonas protegidas un impedimento para seguir creciendo, pues de hacerlo devastaría el bien más preciado que no solo nuestro, de los mexicanos, sino todo el mundo, que son los recursos naturales. Así que si quieres poner un hotel en un manglar, pues ¿quién mejor para autorizarlo que un gobernador como Palazuelos? Si quieres abrir bares cuya operación estén al margen de la ley, pues ¿quién mejor que este cuate de aliado? ¿Y quién mejor que esté en el gobierno? ¿No? ¿Cuántos litigios hay sobre territorios en islas en el Caribe mexicano, allá en el estado de Quintana Roo? Yo me sé al menos un par que implican miles de millones de dólares. Imagínate a Palazuelos de gobernador dándole viabilidad a sus cuates sobre estos litigios. Y aquí mucho ojo, ¿no? Porque puede sonar como un mal chiste, como una broma, hasta material para hacer memes, pero lamentablemente, pues luego estos chistes se convierten en una realidad. Veamos Nuevo León. Por eso no olvidemos los oscuros intereses que se verían beneficiados si Palazuelos fuera gobernador de Quintana Roo. El Estado sería tierra de nadie, lo que le convendría a quienes se mueven al margen de la ley, a quienes quieren desarrollar sin importar la devastación de los recursos, a quienes les interesa lo chueco, a quienes se verían justamente representados con un gobernador que ajusta cuentas con quienes lo señalan, que participa en balaceras, que despoja a personas de sus terrenos y que le encanta, le fascina a Vicente, el dinerito. Pues, ¿qué habrá detrás de esta candidatura? ¿Qué habrá que, a pesar de esto, lo sostienen? Esa es la pregunta. ¿Qué intereses defiende Dante Delgado? A pesar de que hay senadoras como Patricia Mercado que han dicho que, pues, que no se sostiene, pues. Sí, Marta Tagle también, ¿no? Fue muy clara, ¿no? No representa, pues lo que ellos quieren de Movimiento Ciudadano. Yo no sé si representa a Roberto Palazuelos o no a Movimiento Ciudadano, dados los últimos candidatos que además han llegado a ganar las elecciones. A mí me parece que de alguna manera sí representa a Movimiento Ciudadano, ¿no? Este partido oportunista que lanza, catapulta candidatos que cree que pueden tener la simpatía popular, aunque carezcan de proyecto político y de visión social. Pues ahí lo tenemos claramente en Roberto Palazuelos. Esperemos que el partido tenga un poquito de congruencia, de coherencia, y pues le ponga un alto, ¿no? Porque pues yo creo que Roberto Palazuelos en una candidatura pues le puede hacer más daño a todos que bien a nadie, Vicente. Así es. Y bueno, déjame preguntarte, ¿cómo ves? Tenía rato que no platicábamos. ¿Cómo ves esta campaña que acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera, con investigaciones que creo que se caen, se desmoronan solas? ¿Qué piensas? O sea, estás hablando de la guerra sucia alrededor de todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, con el gobierno y con la cuarta transformación que se hace desde varias trincheras. Pues es algo que estamos viendo, Vicente, desde que inició este gobierno y que ha escalado, pero mucho se ha platicado y en este fantástico espacio que tienes sobre la guerra sucia que responde a intereses que se han visto perjudicados por las políticas, por las acciones que emprende esta transformación, que es una transformación que tenemos que recordar. Pues la cuarta transformación no es un presidente, un gobierno, nada más. O sea, ellos podrán encabezarla, pero la cuarta transformación es una transformación cultural y es del pueblo de México, ¿no? Es de todas. Ahora, la guerra sucia, afortunadamente, por eso hago esta referencia a lo que es la cuarta transformación y que somos todo el pueblo de México. En nuestro país, pues ya sabemos, ya podemos detectar muy bien lo que es mentira, lo que es guerra sucia, lo que es infodemia. Estaba yo revisando ayer con mi compañera allá en Capital 21 con Azul Alzaga, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, ¿no? O en Honduras, que hay una guerra terrible por parte de medios hegemónicos en contra de los gobiernos que buscan desestabilizar. Vemos el gobierno de Castillo que a 6 meses de haber rendido protesta ha cambiado de gabinete 4 veces y no encuentra la manera de hacer estabilización política en su gobierno, y esto se debe a una guerra mediática, por ejemplo, del periódico El Comercio, aquel periódico de Perú que desde el siglo XIX existe y que duro tunde. Aquí en México ya los ciudadanos tenemos más juicio crítico, Vicente, ya estamos mucho más informados, amén de estar politizados, ya detectamos cuando nos están dando mentiras, ya detectamos quiénes son los pasquines con pata ahí en Latinus, ya sabemos que una investigación carece de rigor periodístico, cuando nos quieren dar a tole con el dedo, son muy hábiles. Entonces no sé, como la última investigación que se hizo
del hijo del presidente y la casa esta allá en Houston, pues ellos no determinaron a través de la investigación nada en específico, pero sugirieron a través de su redacción que había ahí corruptelas y conflictos de intereses, cuando pues francamente pues el reportaje, no voy a dar mi opinión, el reportaje carece por completo de rigor periodístico, entonces no es un documento válido, no es un documento confiable. Y es una lástima porque esto atenta contra todos los periodistas, esto atenta contra la validez y la confiabilidad de los medios de comunicación y con ello atenta a la sociedad, porque uno de los principales retos de este siglo es una sociedad bien informada, y con tanta basura, tanto pasquín que nos están dando, pues cuesta trabajo poder entablar incluso una construcción de significados que responda a la verdad. Y por otro lado tenemos un sector de la población a los que les están balaceando con mentiras, que saben que no es verdad, pero como están oyendo lo que quieren oír, entonces lo difunden y lo replican y lo tratan como si fuera una realidad. Es una guerra sucia para lo que yo siento que el pueblo de México ya está preparada. Ya sabemos que no nos engañan, no nos dejan llevar con sus montajes, Vicente. Así es, y estas narrativas que se van creando, ¿no? De ¿a qué viene John Kerry, por ejemplo, el enviado especial del gobierno de Joe Biden para el clima, el medio ambiente? Vendrá a corregirle la plana al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la razón sobre la reforma eléctrica. Vendrá a jalar las orejas, se acabará la diplomacia, vendrán los jaloneos. Y hoy el presidente dice, pues no, nada de eso. Hasta en eso, en una visita como la de John Kerry, están apostándole a lo peor desde sus trincheras los opositores. Bueno, Vicente, no olvidemos aquí que Estados Unidos siempre va a ser Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre va a velar por sus intereses antes de los intereses de todos los demás. Pues así ha sido su historia, así ha sido su política exterior, así ha sido su política interior desde siempre. Y que Salazar es un embajador que trae sombrero y que es latino y todo, pero ojo, no es de los nuestros, es estadounidense y está bien, está muy bien que lo sea, o sea, hay que tener sus reservas. Entonces, por eso es más aplaudible que en cualquier otro momento, porque como decía Porfirio Díaz, estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, que se dé un espaldarazo a las políticas energéticas del presidente López Obrador por parte de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Y después de toda aquella aparente disputa sobre posibles asuntos que conflictuaran el tratado que tenemos con Canadá y con ellos, que pues ya quedaron desestimadas estas suspicacias, ¿no? Ya quedaron totalmente hechas a un lado. Entonces, pues, ¿de qué nos habla esto? De que la política energética del presidente López Obrador representa un ganar-ganar a ambos países, cosa que a los Estados Unidos los tiene bastante tranquilos, y entonces, porque siempre ven por sus intereses, que te digo que está bien, raro que fuera lo distinto, pues jalamos en una relación bilateral que me parece que es inédita, porque es de colaboración, no de tanto ventajismo, de mucho respeto, y el presidente ha sabido muy bien cómo llevar antes con Trump y ahora con Biden la relación México-Estados Unidos, sabiendo cuáles son las batallas que hay que enfrentar y sabiendo cuándo tenemos que ser un poquito más prudentes, ¿no? Y en un discurso muy congruente, a diferencia de lo del PRI, ¿no? No, que el PRI ya es congruente, ¿verdad, Vicente? Ya anda diciendo la verdad. Bueno, Alito Moreno se proyectó. Nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Ya lo sabemos desde hace muchos años, Juan. Pues un discurso muy revolucionario e institucional, ¿no? Por parte de Alito, algo que no nos extraña. Pues así se ha manejado el partido desde décadas, ¿no? Así se comportó cuando estuvo en el poder. Hoy qué bueno que se quiten las máscaras y lo reconozcan, aunque sea a través de un lapsus. Que ojo, Vicente, un lapsus no es una equivocación, es el inconsciente muriendo de ganas de salir, y el inconsciente es el dueño de nuestra voluntad. Alito quería decirlo, aunque no lo sepa. El PRI, ese viejo dinosaurio que no se crea ni se destruye, que solo se transforma, pues lleva ya, me parece, viviendo en horas extras un buen rato, ¿no? Tuvo una oportunidad ahí después del desastroso papel del PAN en una alternancia que nomás fue nombre, porque aquí el poder siguió durante los sexenios de Fox y de Calderón en las mismas manos de antes. Pero llegó Peña
Peña Nieto y utilizaron ese sexenio para recuperar el presupuesto perdido por 12 años y de paso ya llevarse el de los siguientes en un sexenio que fue pues todo el sexenio, 6 años completitos de Hidalgo, no dejaron nada. Ahora, ¿a dónde va el PRI? Uno se pregunta, ¿no? Alianzas, a la promiscuidad política, esa que llaman pragmatismo, ya son populistas, dicen, ya no son neoliberales, argumentan algunos de ellos, así como el esposo crudo le dice a su esposa que ya no va a beber. No, yo me pregunto qué va a pasar con el PRI, ¿no? Con el partido. Pues es posible que se acabe, porque ese viejo dicho que tanto presumían y que decían que somos corruptos pero eficientes, pues ya ni siquiera es cierto, ¿no? De corruptos sí tienen todo, pero de eficientes, nada, Vicente. Oye, Juan, y precisamente para cerrar, si me permites preguntarte la opinión, ¿admite Monreal que no le alcanzan los votos para sacar adelante las reformas del presidente? El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que para aprobar las reformas presidenciales que son prioritarias para este periodo ordinario de sesiones, no alcanzan los votos junto con sus aliados en la Cámara Alta. Recordó que se requiere mayoría calificada, por lo que por lo menos se necesita el respaldo de 12 senadores de oposición para complementar los votos necesarios para avalar las reformas eléctricas, la política electoral y de la Guardia Nacional. Contra viento y marea, ahí va la cosa. Ahí va la cosa, esto ya lo sabíamos, esto no es nuevo, esto lo sabíamos desde que se dieron los resultados de las elecciones intermedias del año pasado, ¿no? Que se requería una mayoría calificada, la cual pues no contaba Morena y aliados en el legislativo, y de ahí pues vienen las negociaciones legislativas, los acuerdos, y me parece que esto es positivo para la vida democrática del país, para la vida legislativa, ¿no? Que haya acuerdos, que haya negociaciones, que se lleguen a todas las partes, pues las discusiones en donde se expongan todas las preocupaciones por parte de los actores involucrados, los actores políticos, y se lleguen a acuerdos en donde pues haya beneficio absolutamente para todos, porque eso precisamente es la pluralidad, ¿no? Y eso precisamente tiene que ser la democracia. Y pues sí, se van a tener que llegar a acuerdos para aprobar las reformas que plantea el presidente en el legislativo, que son esenciales para que se lleve a cabo la transformación de este país, y es algo que seguramente se va a dar. Ahora, sí esperaríamos nosotros una oposición, a lo que me refiero con eso, sí, una oposición, o sea, que no sea un grupo político de poder que esté buscando jalar para su propio molino, sino una oposición, algo totalmente necesario en cualquier democracia, un contrapeso, un grupo político que tenga un proyecto de nación, que esté preocupado por la población, aquellos que representan, que los escuchen, que hagan llegar la voz de los ciudadanos al legislativo y que en base a eso presenten, promuevan y promulguen las leyes, que esa es su labor. Ya veremos cómo funciona esta legislatura, pero yo soy muy optimista en que se van a aprobar esas reformas, porque son reformas que el país requiere para poder seguir avanzando. Alguna contrarreforma por ahí a la política energética, que de política no tenía nada, fue un asalto a mano armada en donde se entregaron los recursos energéticos a extranjeros en términos verdaderamente leoninos y cuyos resultados estamos viendo. Ahí está el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, ahí están los foros, luego son muy técnicos, pero rápidamente para decirle a tu auditorio, yo les pregunto cómo estaba su recibo de luz antes de la reforma de Peña Nieto, los que viven en México, porque sé que tienes mucha audiencia estadounidense, los que viven en México, ¿cómo está su recibo de luz antes? ¿Cómo está ahora? Vamos a ver cómo va a estar después. De eso va precisamente mucho la reforma eléctrica. Yo creo que van a pasar. Claro, pues, no tienen la mayoría. Pues no, eso ya lo sabíamos. Por eso tiene que haber negociaciones parlamentarias. Así es, Juan. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que apoye tus espacios, tus redes, tus trincheras, por favor? Pues muy generoso, Vicente. Muchas gracias. Pues los esperamos, mi compañera Azul Alzaga y yo, en Capital 21, en punto de las 9 de la noche, de lunes a viernes. Aquí en la Ciudad de México es televisión abierta, sistemas de cable en el 21, y si no, en los estados y en el extranjero, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales de Capital 21, y los invito a leer los domingos, cada 15 días, mi columna ahí en La Jornada. Lleva un poquito de política, pero es más de crónica, Vicente.
Así es, pues te agradezco mucho, Juan, por habernos acompañado. Que sigan los éxitos ahí en Capital 21. Estamos al pendiente de las nuevas temporadas de los programas y por lo pronto te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu generosidad de invitarme. Un saludo a todo el auditorio y abrazo fuerte hasta allá. Saludo con mucho gusto a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, a quien le mando un abrazo. Gracias por su paciencia, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente, escuchando todas las noticias y algunas a las que ni modo, hay que reaccionar. Así es, y también saludo a nuestro querido Quique Legorreta, Enrique Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Un abrazo también para ti, Quique. Un abrazo, Vicente, también a la doctora le mando un abrazo aquí presente, a todos allá en Chicago también, aquí a la orden, mi estimado Vicente. Bueno, entrémosle duro a los temas. Doctora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que hay una crisis mundial de medios, obviamente por el tema de Carlos Loret de Mola escribiendo para el Washington Post, ahí donde también escribe León Krause, el hijo de Enrique Krause. Todo en el marco de esta campaña para golpear al gobierno de la Cuarta Transformación, todo en el marco, en el contexto de las investigaciones, la información que ha circulado y obviamente la respuesta que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, durísima, a Carmen Aristegui, a Carlos Loret, a Sergio Aguayo, a Denise Dresser, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Deme su opinión, doctora. Fíjate, Vicente, que hace ya bastante tiempo hemos discutido en varios círculos una cuestión que es muy obvia y es cómo la prensa desde el extranjero está ocupada por todos aquellos que, por mucho tiempo gozaron de ser las plumas privilegiadas en nuestro país. Entonces, de repente, esos que estaban, eran el predominio en México para tener la idea, la noticia, la nota, la opinión, bueno, lo que hicieron es atrincherarse desde el extranjero, desde estos medios que siempre han sido pues muy privilegiados, muy bien vistos, muy reconocidos y que bueno, si lo dice El País, si lo dice Washington Post, si lo dice, bueno, es como que ya es una instancia superior, ¿no? Es como que si ya pasó cierto umbral. Entonces es muy interesante cómo es una estrategia que hay que tomar en cuenta porque no es de ahorita. Se fue tejiendo a lo largo de un tiempo y claramente a partir de que inició este gobierno, bueno, fue un campo de batalla ahí donde desde el extranjero se construye una narrativa que golpea todo lo que ocurre acá, porque te voy a decir por qué golpea. No porque tengan su opinión, que es muy, cada quien tiene la opinión que tenga, eso es muy respetable. El problema es que no tiene contraste. Y cuando tú no tienes contraste y no tienes la capacidad de oír dos o tres opiniones, dos o tres plumas diferenciadas, bueno, oyes el mismo coro, que es lo que vemos, en México, ¿no? Pero lo fuerte aquí es cómo esa narrativa tiene un impacto y desde el extranjero sí genera toda una imagen de lo que pasa en México que no se contrapone, Vicente. Es muy riesgoso porque, claro, a lo mejor acá en México y para consumo local, que se diga, bueno, hemos, ensalzado tanto algunos medios que de repente, porque ahí aparece la pluma de un personaje como Loret de Mola, bueno, ya se supone que le va a dar mucha credibilidad y acá no es que la tenga. El punto aquí, o donde yo quiero llevar el asunto, es cómo al aparecer en esos medios sí genera un ambiente, sí genera una narrativa que desde el extranjero y sobre todo desde Estados Unidos, se ha ido construyendo y que entonces le da voz solo a esa voz. Y ahí es un punto que no hay que descartar porque es bien peligroso, Vicente, y por ahí me iría, porque ciertamente acá no tiene ya ni el prestigio, ni el reconocimiento, ni a las primeras de cambio, porque apareció en uno de esos medios, o me vengan a decir a mí que está viviendo en Nueva York, entonces, bueno, ¿qué? Ya por eso voy yo a hincarme, o cuál es el punto, ¿no? Sino que esto que por mucho tiempo se manejó, acá puede no tener esa fuerza,
pero sí la tiene en términos de campo de batalla, vamos a decirlo así, campo de batalla simbólica, mediática, y hay que estar alertas, Vicente. Así es. Quique Legorreta, pues podríamos criticar lo mismo que le hemos criticado a las mesas de análisis de Carmen Aristegui a los medios internacionales. Pareciera que han elegido a las voces críticas, bueno, no digo críticas, golpeadoras de Andrés Manuel López Obrador para que escriban, insisto, en los medios internacionales. Pero es lo mismo que se le ha criticado a Carmen Aristegui con las mesas de análisis, salvo Fabricio Mejía y salvo el doctor Lorenzo Meyer, párale de contar, no hay quien haga contrapeso y bueno, pues la audiencia cada vez más al pendiente y viva de lo que les presentamos, ¿no? Para eso nos alquilamos, pues que venga la crítica y que venga la reacción de las audiencias. Totalmente de acuerdo. Y el tema aquí de, como bien señala la doctora, como bien señalas tú, no es tanto el medio y los personajes que tiene, ¿no? Obviamente hay excepciones, lo dices perfectamente, ¿no? En el caso de Aristegui y sus mesas de opinión. En el tema de Washington Post en español hay un tema. El editor de este área en español de opinión de este medio de comunicación de Estados Unidos, pues es un representante que ha estado en medios, no quiero decir que sea aliado, pero pues ha trabajado en los medios que ha estado manejando en su momento Claudio X González, ¿no? Es decir, este editor que ahorita estaba buscando justo el nombre, que no recuerdo bien este personaje, fue parte del equipo de nivel político, ha estado en estos grupos de medios que se dicen independientes y que se dicen puros del periodismo, y él es el encargado de armar este equipo para tener varias plumas en español de Washington Post, ¿no? Tenemos el ejemplo principal como es Carlos Loret de Mola, quien ha sido señalado de tener esta pues obsesión. Nosotros en Regeneración MX hemos puntualizado perfectamente con varios reportajes a través de la pluma del maestro Sevilla cómo es que funciona la táctica de Loret de Mola para querer golpetear mediáticamente hablando a la actual administración. Sin embargo, también hay que dejar muy en claro que Carlos Loret de Mola lo que está haciendo es demostrar, como lo dije, su obsesión hacia la actual administración. Se quiere hacer la víctima diciendo que en este país no hay libertad de expresión cada vez que puede en sus videos de entretenimiento, porque eso es lo que son sus videos en YouTube, en su canal de Latinos. Son videos de entretenimiento en el que dice que de información y que los periodistas están en riesgo por la actual administración encabezada por López Obrador. Me parece algo totalmente tirado al piso y que resulta como tal ser la víctima. Andrés Manuel López Obrador se quiere tirar como siendo la víctima y diciendo que López Obrador es responsable de lo que está ocurriendo, ¿no? También hay que señalarlo y hay que dejarlo muy en claro. Carlos Loret de Mola se convirtió en este paladín de los medios corporativos, si lo queremos ver de cierta forma, porque pues se dice víctima de López Obrador, ¿no? Una víctima que si fuera así, pues no estaría hablando y no estaría diciendo lo que está diciendo, ¿no? Hay que recordar la represión que vivieron por mucho tiempo los medios de comunicación durante los sexenios priistas y que nada se compara con lo que está diciendo Loret de Mola. Así que es una obsesión ya muy marcada la que tiene Carlitos y sobre todo pues tiene esta necesidad de querer ser el reflector principal, porque desde que se fue de Televisa o de que lo fueron de Televisa, pues bueno, se ha convertido en bandera por parte de la oposición para querer contrarrestar el mensaje que todos los días se imparte desde Palacio Nacional, Vicente. Así es, doctora, sé que tiene que correr antes de que se vaya. Deme su opinión del respaldo que da el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy nuevamente al doctor Hugo López-Gatell. Básicamente dice el presidente, pues nos tendrán que meter a la cárcel a todos somos Hugo, dice el presidente, para respaldar a otro López que ha sido el blanco de campañas brutales. Vicente, mínimo, y yo creo que es muy esperado una reacción así, porque al final de cuentas, pues esto es lo que ocurre con el asunto de los medios, que tienen una presencia tan omnipotente que al final mucha gente lo que oye es cuando prende el radio, cuando ve la tele, y entonces el contraste es necesario con lo que se ha hecho desde las mañaneras
y luego, bueno, obviamente los espacios que tratan de dar otras voces, otras opiniones y en todo caso abrir el debate. Entonces, bueno, en el caso del asunto del encargado de la estrategia vamos a decirle, de salud frente a la epidemia, pues claramente tiene claroscuros, pero no es posible que se haga un juicio sumario a partir justamente de un proceso que, lo repito, no ha terminado. Estamos en eso y justamente en la bajada de la montaña, que siempre es más peligroso, Vicente, que la propia subida. Entonces, yo creo que es muy oportuno, a mí me da mucho gusto, yo acompaño ese llamado a fortalecer y cerrar como ciudadanos, como mexicanos, un proceso que ha sido muy doloroso, pero que al final de cuentas también nos toca a cada uno entender cómo se dio en la dinámica familiar, cómo se dio en la dinámica comunitaria y entender que hay cuestiones que si no atendemos como país llevan a que situaciones como esta, que ha sido extrema el asunto de la pandemia, nos pongan en aún mayor vulnerabilidad. Han hecho mucho, heroicamente hablando, porque al final de cuentas se encontraron con una situación devastada en términos de salud, una salud pública que sabemos muy bien que los mexicanos no es la mejor que puede haber, ni el contenido, digamos, de lo que ya de por sí, cuando hablamos, por ejemplo, de los alimentos. Entonces, que hayan enfrentado eso y que hayan dado grandes avances, te lo digo así, Vicente. Una de las cosas que al final de este sexenio la estamos viendo, pero no la podemos ver del todo, pero va a ser de lo más contundentes, la revolución silenciosa que está ocurriendo ahí frente a nuestros propios ojos, y es el tema de la salud. Créeme que el cambio incluso del discurso frente al asunto de cómo vamos a ver nuestra propia salud como parte de un colectivo y atenderla como tal, pues yo creo que es de los grandes cambios que nos va a tocar evidenciar y que no es de corto plazo, pero que yo creo que dar el primer paso ya es fundamental y celebro ese cierre de filas y me sumo, por supuesto, Vicente. Por sus ocupaciones, íbamos un tanto retrasados con la mesa, pero yo no quiero que se vaya sin antes invitar a la gente para que lea sus columnas. Por cierto, la más reciente, muy importante que la lea la gente que nos está viendo y escuchando, y obviamente para que la siga en redes sociales, doctora. Gracias, Vicente. Pues @LetiChelius en Twitter, y claro, la columna que escribo, que me hacen favor también de publicar en Sin Embargo MX digital, y pues ahí dándole, Vicente, en lo que se pueda, y obviamente en mis labores académicas, porque soy maestra e investigadora en el Instituto Mora, Vicente. Muchas gracias siempre por el espacio. Éxito, y muchas gracias a usted por pasar aquí a la mesa de diálogo a Sin Censura. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo ves tú, Quique Legorreta? Todos somos Hugo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de hecho, si me permites, vamos a rescatar este segmento, este clip, este video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a las campañas en contra del subsecretario de Salud, el hombre visible de la lucha contra la pandemia del gobierno federal. Esto es lo que dijo el presidente en la mañanera. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? ¿Sí? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel. Todos somos Hugo. Pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso es lo que quería decir. Y así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, todos somos Hugo. Y vaya que si se ha posicionado como tendencia este hashtag de todos somos Hugo, cerrando filas en defensa de Hugo López-Gatell. Nos llevarían a todos a la cárcel, pero es parte de esta campaña de politiquería, dice el presidente, Quique. Totalmente de acuerdo. La politiquería
ahorita que estabas hablando, paréntesis, Mael Vallejo es el editor de Washington Post, sea referencia en mi anterior intervención. Él es el editor de esta sección de opinión en español del periódico de Estados Unidos. Pues bueno, ahí cada quien que haga sus conclusiones. Y regresando al tema de López-Gatell, pues sí, efectivamente, Vicente, el tema aquí es que estas campañitas, ¿no? Con la dentista que bloquea a todo el mundo porque no le gusta que le digan sus cosas con reales datos y con datos que ella publica en su cuenta de Twitter, que ella misma ha dicho, pues se han encargado de estigmatizar a López-Gatell. Entendamos la situación. Somos seres humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Nadie en este mundo puede decirse perfecto. Obviamente tampoco el presidente lo es, eso es evidente y él mismo lo ha reconocido. Sin embargo, esta campañita que están empleando desde la oposición, desde los medios corporativos, porque también esto es una fobia que los medios, hacíamos la crítica en el bloque anterior con la doctora de cómo los medios hacen todo para desprestigiar o querer evidenciar a su modo lo que no les gusta, pues también aquí es una fobia que tienen los medios, ¿no? Tenemos a Susana Oresti, tenemos a Ciro, tenemos a todos estos personajes tan miserables que le llaman Doctor Muerte a López-Gatell. Sin embargo, también dicen que la gente se le tiene, o sea, este es otro punto muy importante, Vicente, porque dicen muchas veces, es que la gente ya tiene el conocimiento y sabe lo que tiene que hacer, y otras veces cambian su discurso y dicen, no, es que el gobierno, papá gobierno no nos dijo qué teníamos que hacer, papá gobierno no nos dijo cómo teníamos que cuidarnos. Entonces, manejan una doble forma de enviar sus mensajes a través de sus espacios de comunicación, porque al final del día, ahí es donde hacen todo su forma de ser, de actuar para López-Gatell, contra López-Gatell, y evidentemente se trata de eso, una fobia y una medida de que les quitaron la verdad durante la pandemia absoluta de lo que ocurría realmente en el país, ¿no? Hay que dejar también muy en claro, muchas personas, incluídome a mí, no sabíamos muchas terminologías que hoy conocemos gracias a estas conferencias de prensa que durante la pandemia en 2020 permitieron conocer y ampliar este espectro de información y de conocimiento sobre lo que estábamos viviendo. Obviamente nadie es perfecto, lo repito, nadie es perfecto y esta estrategia puede tener sus pros y sus contras, pero hasta ahora las cifras que hoy presentaba el presidente en la mañanera respecto a cómo la realidad del país es distinta a lo que estos medios corporativos nos quieren dar a entender, pues realmente tiene que dar un resultado positivo para López-Gatell. Obviamente va a haber gente de los medios, de la oposición, los panistas y todo este grupito de los calderonistas sobre todo, que se han encargado de querer atacar lo que realmente es López-Gatell y que se han convertido en todólogos, cuando realmente los expertos han avalado en su mayoría acciones del gobierno y sobre todo lo que ha comentado López-Gatell, pues quedan en evidencia y quedan en el expertise de que son ellos los que están haciendo esta política de ataque y estos forma de desprestigiarlo, y con esta pues supuesta demanda que según dicen varias familias, ¿no? Se quiere recargar muchas familias están haciendo contra López-Gatell, pues obviamente no tiene otro sentido más que el golpeteo, no solamente para el doctor, sino para la actual administración y para que López Obrador sea el responsable de las muertes. Ciro Gómez Leiva ha sacado en sus reportajes que a la gente no le importa a veces lo que ocurra con el COVID porque ya se cansaron. Entonces ahí ya no es responsabilidad de López-Gatell, ¿no? Es ahí donde tenemos que tener el análisis, Vicente. Así es, y bueno, hablando de otras cosas, se viene el tema de Lorenzo Córdoba, del INE, de la veda y de lo que buscarán callar, incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador, por la veda de la revocación de mandato, Quique. Totalmente de acuerdo. Y el tema de la revocación de mandato, otro punto que vamos a estar hablando los medios, porque desafortunadamente el presidente va a estar imposibilitado para expresarse sobre el tema de la revocación de mandato,
Y es aquí donde nos toca a los medios de comunicación. Vuelvo a ponerlo en la mesa porque es que, Vicente, no queda de otra. Los medios corporativos no quieren hacer su chamba de toda la historia del periodismo, que es informar a la sociedad. A ellos les interesan solamente mover sus hilos y sus preferencias respecto a lo que quieren dar a conocer. El tema de la revocación de mandato es muy importante que la ciudadanía lo entienda. Y que el mensaje sea claro. No se trata de un capricho del presidente, no se trata de una acción para enaltecer la presencia de López Obrador. Eso no se trata la revocación de mandato, o por lo menos esta consulta de revocación de mandato. Lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que entender es que este proceso democrático, porque por primera vez se va a realizar en este país, tiene que tener un precedente. Y desafortunadamente la gente no lo entiende y no lo conceptualiza de esa manera, ¿no? Ellos, los discursos que implementan la oposición y los medios corporativos es de que es un ejercicio para demostrar que Andrés Manuel López Obrador está necesitado de atención y que quiere estar siempre en campaña y que quiere estar siempre en las boletas electorales y que la gente quiere votar, que lo vote la gente. No se trata de eso. Vayamos más a fondo, vayamos más el análisis que no quieren mostrar los medios tradicionales, ¿no? ¿Cuál es este análisis? Necesitamos este ejercicio democrático, sí, tenemos que participar, sí, yo invito a la gente que participe, no nos va a costar nada ir a las urnas y ejercer nuestra opinión, pero necesitamos que se dé este hecho y que se asiente en la historia de este país, porque, como bien lo dice el presidente López Obrador, aunque les moleste, si regresaran los gobiernos conservadores o los gobiernos que nos dejaron tanto mal en este país, pues vamos a tener una herramienta ciudadana para poder ejercer nuestra decisión de decir, ¿sabes qué? Tú pelas, no me sirves al país, estás haciéndole más daño al país de lo que realmente estás aportando, y es necesario que nosotros estemos en esa dinámica. La revocación de mandato desafortunadamente ha tenido bombardeo y estos ataques por parte del mismo órgano electoral que debería de encargarse de promocionar la democracia, y no está sucediendo así. Por eso los ciudadanos tenemos que alzar la voz y decir: INE, basta, tienes que apoyar este ejercicio democrático, porque no puedes permitirte tú, siendo el árbitro, siendo el encargado de promover la democracia en un país, que estés en contra de ello y que regañadientes lo tengas que hacer. Desafortunadamente Lorenzo Córdoba y su compañía de siempre de Ciro Murayama se han encargado de bombardear y minar esta consulta ciudadana porque no les gusta la democracia, aunque ellos digan todo lo contrario, y los hechos hablan por sí solos. Todos los mensajes, todos los enojos, todas las rabietas que hicieron durante todo el proceso para poder llevar a cabo la generación de la consulta popular para la revocación de mandato, pues determinan eso, ¿no? Hoy, pues ya está la convocatoria, hoy ya tenemos lista esta situación, y afortunadamente abrieron el espacio para que la gente en el extranjero pueda participar, así que los invitamos a que se informen en medios como Sin Censura, como Regeneración, Sin Línea, todos los medios alternativos que estamos dándole cobertura a este tema, porque es de relevancia para el país, no solamente es para el tema de López Obrador, si está bien o está mal, es relevancia para toda la ciudadanía, porque si no se deja este aliciente, no se deja esta acción en la historia de este país, no vamos a poder pedir resultados a los siguientes gobiernos, ¿no? Es muy importante que todos estemos en esa dinámica y conozcamos muy bien qué es lo que va a venir con el tema de la revocación de mandato, y estar muy al pendiente de cómo actúan estos árbitros electorales, porque desafortunadamente pues ya se están convirtiendo, como dirían en redes sociales, en el Partido Nacional Electoral, más que un instituto que garantice la democracia en este país, Vicente. Así es, querido Quique. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué tema te gustaría cerrar? Pues mira, yo cerraría con uno de los temas pues que me llama muchísimo la atención de los últimos días, que es el tema de Roberto Palazuelos, ¿no? Hemos dado cobertura a toda esta información que ha surgido por parte de actor, empresario, si bien la parte frívola ya la conocemos bastante bien
por toda la vida que ha manejado este personaje. El tema de político es bastante interesante, ¿no? Tenemos hoy como el mismo Movimiento Ciudadano, que lo ha propuesto como precandidato, se ha encargado de impulsarlo. Sin embargo, voces de gran calado, si le queremos decir de cierta forma, dentro del partido, pues ya han alzado la voz para pedir que no se permita esta candidatura, ¿no? De hecho, en la entrevista que pasabas con Rapé, con Ciro, decía que esperaba que Dante Delgado pues de dejar a pasar pues todo lo que ha pasado, ¿no? Todos los ataques, dice él, que ha recibido de todas sus declaraciones que hace desafortunadas en todas las entrevistas en las cuales participa, pues espera que deje pasar Dante Delgado, al cual dice es un personaje que respeta y que se quita el sombrero porque es un político de esos que no hay hoy en día, ¿no? Entonces me parece tristísimo la forma en que este personaje busca querer posicionarse como uno de los políticos de nueva generación, que él dice es el Movimiento Ciudadano, que es un partido de nueva generación y que tiene todas las puertas abiertas para que cualquiera pueda ser parte de la transformación. No dice como tal transformación, pero sí de cambio en la política mexicana. Yo creo que el tema de Roberto Palazuelos, como lo decíamos hace 15 días, 20 días, no se debe de soltar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo claro de lo que ocurrió con Samuel García, ¿no? Ese es el ejemplo clarísimo de que pueden pasar cosas escandalosas en junio, que sean las elecciones, y debemos de seguir exhibiendo este tipo de personajes, porque al final del día pues buscan gobernar a una sociedad, buscan gobernar a un pueblo, y Quintana Roo pues no la está viviendo bien hoy, y necesitamos gente que esté comprometida con la ciudadanía, y no solamente con los grupos de élite o con los grupos empresariales, si lo queremos ver de cierta forma. Hay que recordar que Palazuelos pues viene de todo este origen del neoliberalismo, de toda esta cúpula de poder que por mucho tiempo se benefició y que hoy en día pues busca regresar de una u otra forma, y es ahí donde también hay que alzar la voz con el partido en el gobierno para que pues él sepa elegir bien las batallas y no deje en el abandono lo que está ocurriendo en este estado principalmente, Vicente. Claro que sí, Quique Legorreta, hay que invitar a la gente para que te siga apoyando en redes sociales. Muchas gracias, Vicente, y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio de internet www.regeneracion.mx. Ahí visítenos, estamos compartiendo información todos los días. Nuestras redes sociales, @RegeneracionMX en Twitter, @RegeneracionMX en Telegram y también en Instagram, RegeneracionMX en Facebook. Ahí búsquenos, ahí tenemos toda la información, compartimos muchas cosas ahí en nuestras redes sociales, y sobre todo nuestro canal de YouTube en Regeneración MX. Ahí suscríbanse, sí, ayúdenos a seguir creciendo esta gran comunidad donde todos los días estamos compartiendo videos, y también tenemos el programa del maestro Ricardo Sevilla para que quien lo extraña, pues ahí todas las tardes lo puede sintonizar. Y las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí me pueden seguir y escribir, y seguimos comentando la información, como siempre, aquí en Sin Censura. Vicente, muchas gracias a Ceci, a Toño, a don David. Les mando un fuerte abrazo hasta donde estén. Claro que sí, gracias, Quique Legorreta. Nos vemos al rato en Sin Censura Nocturno. Un abrazo. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.